Historias de Medianoche. Hola a todos, soy Jorge, y hoy les traigo una historia que muchos de ustedes me han pedido. Es una historia que se ha contado en susurros, transmitida de generación en generación, y que hoy quiero compartir con ustedes en toda su oscuridad. Les advierto que lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Es una historia que mezcla fe, desesperación y el poder de las fuerzas más oscuras del universo. Hoy vamos a explorar la maldición del Rosario, demonios desatados. Esta es una historia que va más allá de los simples cuentos de terror. Se trata de un rosario que, aunque aparentemente sagrado, lleva consigo una maldición tan antigua como peligrosa. Este objeto, que debería ser símbolo de protección y fe, se convierte en la llave que desata una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Así que, si estás listo para conocer los detalles de esta aterradora historia, ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. Origen del Rosario Maldito. Nuestra historia comienza en el corazón de Europa, en un pequeño y olvidado pueblo que, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de hechos extraños y perturbadores. Este lugar, envuelto en misterio, es donde se originó la maldición del Rosario. Hace varios siglos, un sacerdote llamado Padre Ambrosio llegó al pueblo para hacerse cargo de la iglesia local. Este hombre, de apariencia austera y profundamente devoto, no era un sacerdote común. Padre Ambrosio tenía un pasado oscuro, uno que había tratado de dejar atrás, pero que siempre lo perseguía. Antes de tomar los votos, Ambrosio había dedicado años al estudio de las artes ocultas, viajando por Europa en busca de conocimientos prohibidos. En uno de sus viajes, se dice que Ambrosio se encontró con un extraño artesano en una aldea remota. Este hombre, conocido por sus habilidades en la creación de objetos místicos, le ofreció un rosario único. Las cuentas de este rosario estaban hechas de una madera negra y lustrosa, que parecía absorber la luz a su alrededor. La cruz, tallada en un metal desconocido, brillaba con un resplandor inquietante. El artesano le advirtió a Ambrosio que este rosario no era un objeto común, sino que había sido creado utilizando rituales antiguos y peligrosos. Sin embargo, Ambrosio, en su afán de obtener poder y conocimiento, decidió tomar el rosario. Al regresar a su pueblo, Ambrosio intentó usar el rosario para sus propias intenciones ocultas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había subestimado el poder que residía en ese objeto. El rosario no era simplemente un canal de energía espiritual, sino una puerta a algo mucho más oscuro. Ambrosio comenzó a experimentar visiones aterradoras y sueños en los que criaturas demoníacas lo acechaban. Era como si el rosario estuviera conectado a otra dimensión, un lugar donde las almas perdidas y los demonios vagaban sin descanso. La muerte de Padre Ambrosio y la transmisión de la maldición. Padre Ambrosio murió de manera misteriosa, encontrado en su cuarto con el rosario entrelazado en sus manos, sus ojos abiertos en una expresión de terror indescriptible. Tras su muerte, el rosario fue guardado en un cofre en la iglesia, pero su influencia maligna no desapareció. De hecho, parecía que la muerte de Ambrosio había fortalecido la maldición. El sacerdote que tomó su lugar, el padre Mateo, era un hombre de fe sencilla, ajeno a los oscuros secretos de su predecesor. Cuando encontró el rosario, lo consideró un objeto sagrado y decidió usarlo en sus oraciones diarias. Fue entonces cuando los extraños sucesos comenzaron a intensificarse en el pueblo. La primera señal fue el cambio en el clima. Una niebla espesa comenzó a rodear el pueblo cada noche, una niebla que no era natural. Los aldeanos reportaban escuchar susurros en la bruma, voces que no podían entender pero que les provocaban un miedo profundo. Luego, comenzaron los sueños. Casi todos en el pueblo, sin importar su edad o condición, comenzaron a tener pesadillas similares, un hombre sin rostro que los observaba desde las sombras, sosteniendo el rosario maldito. Padre Mateo, al principio, ignoró las señales. Pero un día, mientras rezaba con el rosario en la iglesia vacía, sintió que algo no estaba bien. El aire se volvió denso, y las velas que iluminaban el altar comenzaron a parpadear. De repente, una fuerza invisible lo empujó hacia el suelo. Mientras luchaba por levantarse, vio una figura oscura al final del pasillo, observándolo. La figura desapareció en un instante, pero el impacto en Mateo fue devastador. Comprendió entonces que el rosario no era una bendición, sino una maldición. Los intentos de romper la maldición. Con el paso de los días, Padre Mateo se convenció de que debía deshacerse del rosario.
Consultó antiguos textos religiosos y habló con otros sacerdotes en busca de ayuda. Todos le advirtieron que ciertos objetos malditos no podían ser destruidos por métodos convencionales y que intentarlo podría ser peligroso. A pesar de las advertencias, Mateo decidió intentar un ritual de purificación. Preparó la iglesia para el ritual, cerrando todas las puertas y ventanas, y rodeando el altar con velas benditas. Usó agua bendita y rezó con fervor, suplicando a Dios que lo ayudara a purgar el mal del rosario. Sin embargo, apenas comenzó a recitar las oraciones, las velas se apagaron de golpe y un frío glacial invadió el lugar. Una risa gutural resonó en las paredes de la iglesia y las puertas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento furioso. El ritual fracasó. El rosario permaneció intacto y el padre Mateo comprendió que había despertado algo mucho más poderoso de lo que podía manejar. Esa noche, mientras se refugiaba en la casa parroquial, sintió una presencia en su habitación. Una sombra se deslizó hasta su cama, y aunque Mateo intentó rezar, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto, con la misma expresión de terror que había marcado la muerte de Ambrosio. La expansión del mal. Tras la muerte del padre Mateo, el pueblo cayó en un estado de paranoia y desesperación. Nadie quería acercarse a la iglesia, y los rumores sobre el rosario maldito se propagaron como un incendio. Algunos aldeanos afirmaban haber visto sombras moviéndose en la iglesia por la noche, mientras que otros escuchaban el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Un grupo de jóvenes, armados con valor y curiosidad, decidió entrar a la iglesia para descubrir la verdad. Acompañados por el hijo del herrero, que había oído historias de su padre sobre objetos malditos, planearon destruir el rosario de una vez por todas. Creían que si rompían la cruz o desmantelaban las cuentas, el mal que acechaba al pueblo desaparecería. Entraron a la iglesia una noche, con herramientas y antorchas en mano. La iglesia estaba en silencio, pero un silencio antinatural, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Al llegar al altar, encontraron el rosario exactamente donde el padre Mateo lo había dejado. Lo colocaron sobre una mesa y comenzaron a golpearlo con martillos y cinceles. Pero nada sucedió. El rosario permanecía intacto, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. De repente, el aire se volvió denso y sofocante, y las antorchas se apagaron. La oscuridad total los envolvió, y comenzaron a escuchar risas, susurros y pasos alrededor de ellos. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, arrastrados por sombras que no podían ver. Solo uno de ellos, el hijo del herrero, logró escapar, corriendo hacia su casa y dejando atrás a sus amigos. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia la iglesia, vio una luz tenue en las ventanas y la figura de un hombre observándolo desde dentro, sosteniendo el rosario. La iglesia abandonada. Con el tiempo, el pueblo quedó abandonado. Los aldeanos que no murieron o desaparecieron, huyeron, dejando sus hogares y posesiones atrás. La iglesia se deterioró lentamente, cubierta por la maleza y las sombras. Los pocos que se atrevían a pasar cerca de ella decían que podían sentir una presencia observándolos, y algunos afirmaban haber visto figuras moviéndose entre los escombros. El rosario, según se cuenta, nunca fue encontrado. Algunos creen que aún está en la iglesia, esperando a su próximo dueño, mientras que otros piensan que alguien lo tomó y que la maldición continúa en otro lugar. Lo cierto es que la historia del rosario maldito se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que ciertos objetos no deben ser tocados, y mucho menos usados, sin conocer su verdadero origen. Conclusión: el poder de la fe y el mal. La maldición del rosario, demonios desatados, es un relato que nos recuerda la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. En un mundo donde la fe puede ser un escudo contra el mal, también puede ser el catalizador de fuerzas que no comprendemos. Esta historia nos muestra cómo un simple objeto, un rosario que debería haber sido símbolo de devoción, se convirtió en un canal para lo oscuro y lo maligno. A lo largo de los siglos, la humanidad ha intentado comprender y dominar lo sobrenatural, pero como nos enseña esta historia, a veces es mejor dejar ciertos conocimientos en la oscuridad. La historia del rosario maldito es una advertencia de los peligros que acechan cuando jugamos con fuerzas que no entendemos. La fe es poderosa, pero también lo es el mal, y debemos tener cuidado de no cruzar la línea que nos separa de lo desconocido. Si alguna vez te encuentras con un objeto que parece demasiado oscuro, demasiado peligroso, recuerda esta historia. No te dejes llevar por la curiosidad o la tentación de desentrañar sus secretos. A veces, es mejor dejar ciertas cosas en paz.
Y si alguna vez te encuentras frente a un rosario que parece tener vida propia, mi consejo es simple, aléjate y no mires atrás. Espero que hayan disfrutado de esta narración tanto como yo al compartirla con ustedes. Si les gustan este tipo de historias, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras narraciones. Hasta la próxima, y recuerden, hay cosas en este mundo que es mejor no despertar.